Las enfermedades infecciosas han acompañado a los seres vivos desde épocas inmemoriales y han sido fieles partícipes de cuanta gesta ha emprendido la humanidad. Más antiguas que el hombre, implican una gran cantidad de problemas que tienen su origen en el hecho de que los humanos vivimos en relación con otros seres vivos. Antecedentes. Parasitosis como el paludismo han provocado respuestas expresadas por mutaciones genéticas, y esto solamente sucede tras muy largos tiempos de convivencia. Enfermedades originadas por la penetración de microorganismos en los seres humanos han tenido impacto en diferentes épocas de la historia y en distintos entornos, como la plaga de Justiniano, que fue posiblemente viruela en el mundo bizantino, la peste negra de 1348 en la Europa mediterránea y central, o la tuberculosis, la peste blanca, que caracterizó tanto a la Revolución Industrial como a la vida de los artistas del romanticismo decimonónico. Las enfermedades infecciosas en el México antiguo. En el México prehispánico hubo enfermedades infecciosas e incluso algunas epidemias. Por siglos se recordó la terrible epidemia que asoló a Tula cuando Quetzalcóatl, su gobernante, pecó y atrajo múltiples males a sus súbditos. De triste memoria fue el catarro pestilencial que apareció a mediados del siglo XV durante el reinado de Moctezuma Ilhuicamina, y fue posiblemente la primera gran epidemia de influenza registrada en la historia del Nuevo Mundo. Sin embargo, los males que más afectaron a las poblaciones indígenas del México antiguo fueron las diarreas, las enfermedades respiratorias y, sin provocar mayor mortalidad ni cuadros graves, la sífilis o mal de bubas, que entre los europeos produjo la primera pandemia de sífilis del mundo moderno a poco del descubrimiento de América. Desde entonces había amibas y abundaban las colitis amibianas con disentería y seguramente con abscesos hepáticos de los que solo se tiene noticia en épocas posteriores. Las enfermedades infecciosas en la colonia. Los españoles trajeron la viruela y el sarampión y se llevaron la sífilis a Europa. Los negros traídos como esclavos desde el Golfo de Guinea fueron portadores del paludismo de fiebres tercianas y la fiebre amarilla urbana, las que no tardaron en infestar las costas mexicanas y hacerlas sumamente peligrosas para los viajeros. La primera de las 10 plagas, como las llamó Motolinia, recordando a las de Egipto, fue la viruela. Apareció unos días después de la Noche Triste y a más de incontables muertos, fueron muchos los que quedaron ciegos e inhabilitados. Desde entonces, cada 20 a 25 años estuvieron presentes brotes epidémicos y de tiempo en tiempo se presentaron graves epidemias, la última de ellas en 1797. A la viruela se sumaron el tifo exantemático, el sarampión y probablemente el paludismo por Plasmodium falciparum, que estaba bien arraigado en el viejo mundo. Pero las más frecuentes siguieron siendo las enfermedades comunes, las enteritis infecciosas y parasitarias con sus diarreas y las enfermedades broncopulmonares agudas, las cuales año con año cobraban numerosas vidas. Los abscesos hepáticos, muy probablemente amibianos, hacen presencia desde el siglo XVI con el bien documentado caso de Gregorio López, un extraño ermitaño de quien se ha dicho que puede haber sido hijo natural de Felipe II, y fue autor de varios libros, entre los que destacan su Tesoro de Medicinas y sus comentarios al Apocalipsis. Las enfermedades infecciosas en el México del siglo XIX. En 1803, la expedición filantrópica de Francisco Javier de Balmis hizo llegar la vacuna contra la viruela a todos los confines del Imperio Español en su viaje de circunnavegación. En México funcionaron establecimientos que se encargaron de conservar y reproducir el pus vacunal. Sus trabajos se vieron compensados por la desaparición de epidemias graves y la disminución de los brotes hasta llegar a la erradicación de la enfermedad en 1951. La presencia del tifo fue otra constante que siguió causando muchas víctimas, desde las fiebres misteriosas de 1813 hasta los años 30 del siglo XX. Una de las grandes aportaciones de los médicos mexicanos en el diagnóstico de esta enfermedad fue su diferenciación clínica de la tifoidea.
En 1844, Miguel Jiménez señaló que en México lo que predominaba era el tifo, y este no correspondía con las tifoideas descritas por los médicos franceses de esa época. 20 años después, dejó claro que eran dos enfermedades distintas sin ninguna relación entre sí. En 1833 apareció el cólera. El 1 de julio ya había casos en Veracruz, y se señalaba que fue por Tampico por donde la enfermedad entró al país, ya que allí se habían registrado casos desde marzo. Para principios de julio, ya habían gran cantidad de casos y de muertes en San Luis Potosí y Zacatecas. El 5 de agosto, se sepultaron 3.275 muertos por esta enfermedad en Guadalajara. El cólera llegó a la capital, y ese mes de agosto sería de triste memoria. Entre el 28 de agosto y el 4 de septiembre, fueron enterrados en el barrio de Santiaguito 1.184 muertos y en San Diego 159, con un total de 14.000 víctimas en la ciudad. Se ensayó todo tipo de remedios, desde las lavativas de almidón con láudano a las infusiones de guaco, que aparentemente tuvieron buenos efectos. Otra severa epidemia de cólera surgiría en 1850, y se recomendó entonces, por primera vez, la inyección de agua como un remedio lógico ante la pérdida brutal de líquidos por las evacuaciones diarreicas. El descubrimiento de los gérmenes patógenos y el nacimiento de la microbiología y la bacteriología. En 1866, Lino Ramírez, recién llegado de París, trajo consigo la novedad de que organismos no visibles a simple vista, llamados microbios por Pasteur, producían enfermedades. Ramírez habló de ellos como los causantes de infecciones purulentas en su artículo publicado en ese mismo año, al lado de otro del mismo nombre, en el que Luis Hidalgo y Carpio reseñaba sus consideraciones clínicas sobre el nuevo y fundamental hallazgo. 10 años después, en el primer Congreso Médico Nacional, presidido por Eduardo Lisiaga, el concepto de microbios patógenos quedaba plenamente aceptado y sustituía paulatinamente a la creencia de que los vapores malsanos de pantanos y basureros, los miasmas, eran los productores de las enfermedades infecciosas. Los bacteriólogos mexicanos. Con la introducción de estudios de laboratorio, la práctica de los cultivos microbianos y las inoculaciones experimentales en animales, el conocimiento de las enfermedades infecciosas se fue precisando y se logró establecer la relación entre los microorganismos específicos y las enfermedades que estos causan. Las visitas de José Ramos y Eduardo Lisiaga a Pasteur abrieron las relaciones entre ambos grupos de profesionistas, y el mismo Lisiaga y Manuel Toussaint también se acercaron a Koch en Berlín. La epidemia de peste de Mazatlán en 1902 comenzó tras el arribo del buque Curazao. Para controlar la epidemia e impedir su propagación, se establece un cerco sanitario, se realizan enérgicas visitas domiciliarias, se aísla a los enfermos y sospechosos del mal. Se establecen campos de observación para el personal que los atiende. Se envían más médicos al sitio y más personal sanitario al puerto. El 13 de mayo, todo estaba bajo control. Habían muerto solamente 174 personas. La fiebre amarilla era un flagelo omnipresente en las costas. Los brotes sufridos en Orizaba en 1903 fueron el detonante para emprender una intensa campaña. Se estableció un plan piloto en Veracruz en ese mismo año de 1903 y se amplió en los años siguientes por toda la costa del Golfo de México. En 1922 fue registrado el último caso de fiebre amarilla urbana que ha habido en el país, mucho antes de que se dispusiera de una vacuna contra ella y de que fuera conocido el virus que la causa. El problema del tifo. Howard T. Ricketts llegó a la Ciudad de México en 1909, acompañado de su colega y amigo Russell M. Wilder, para estudiar el tifo. Ricketts descubrió en México que un bacilo alargado era el agente causal del tifo, y encontró ese mismo germen en los piojos que abundaban en dichos enfermos. Así concluyó que el piojo era el vector, y los bacilos alargados el agente causal. Ricketts murió contagiado de tifo el 3 de mayo de 1910 en el Hospital Americano de la Ciudad de México. Ruiz Castañeda, tras una estancia en París y otra en 1927 en la Fundación Rockefeller de Nueva York, comienza a estudiar todo lo relacionado con la transmisión del tifo. Con Hermann Moser y Hans Zinser demostró que la Rickettsia prowazekii es el agente causal del tifo exantemático,
y también la posibilidad de inmunizar contra el tifo con vacunas y la efectividad del tratamiento de esta enfermedad mediante sueros hiperinmunes. Además, dejaron claro que el tifo mexicano y el europeo son diferentes. Ruiz Castañeda logró producir la vacuna antitifo, conocida como de Cincer Ruiz Castañeda. La fiebre puerperal. Las fiebres puerperales eran otro problema infeccioso de gran relevancia. A ella se debía el mayor número de muertes de mujeres en edad reproductiva. A pesar de la popularización de la antisepsia y las técnicas asépticas para la atención del parto, las infecciones graves siguieron siendo frecuentes debido a que la gran mayoría de los partos eran atendidos en el domicilio de la parturienta y a la falta de conocimiento de la teoría microbiana por parte de las parteras empíricas. La tuberculosis. El gran número de casos graves y los muchos nuevos casos de tuberculosis llevaron a establecer al finalizar la década de los 20 campañas para controlar esta enfermedad. En agosto de 1930, Manuel G. González, apoyado por Ismael Cosío Villegas, organizó un Comité Nacional de Defensa contra la Tuberculosis. El Instituto de Higiene preparaba ya la vacuna BCG, la cual se comenzó entonces a emplear en gran escala como medida preventiva. En 1935 se inauguró el Sanatorio para Enfermos Tuberculosos de Huipulco, quedando bajo la dirección del Dr. Donato G. Alarcón. A partir de entonces, las campañas de prevención se han reforzado y el empleo de la estreptomicina en la década siguiente abrió nuevas expectativas de curación. Nacimiento de la infectología. En el mismo Hospital General, en 1938, se instaló un laboratorio para el estudio de la brucelosis. En 1954, quedó terminado el edificio para la nueva unidad de infectología. Samuel Morones fue pionero en la infectología. Tuvo a su cargo el primer servicio de este género en el Hospital General. Su primer trabajo publicado en la Academia Nacional de Medicina en 1939 versó sobre los nuevos tratamientos contra la tifoidea, y en 1944 hacia la primera publicación formal acerca de la penicilina. Inicio del empleo de bacteriostáticos y antibióticos e introducción de la penicilina. No tardó en hacerse conocer en México la posibilidad de tratar enfermedades infecciosas con sulfonamidas. Las primeras dosis de penicilina se aplicaron a fines de enero de 1945. El 25 de septiembre, la penicilina pasó a formar parte del cuadro básico de medicamentos. Por ejemplo, descubrir un nuevo medicamento cuesta, dicen algunos que está inflado, pero puede ser realidad, $1,000 millones y 10 o 12 años de investigación. Eso no lo puede pagar un hospital, un instituto, ni una universidad. Lo tiene que hacer la industria. Los antibióticos, por ejemplo, se descubrieron accidentalmente en un laboratorio, pero el que los descubrió no supo qué hacer con él. Tuvo que venir otro con más ingenio de desarrollo para hacerlo, y tampoco pudo, porque se le acabó la producción. Y tuvo que recurrir a la industria grande en Inglaterra, Estados Unidos. Los americanos descubrieron cómo producirlo en cantidades mucho mayores. Y resultó que los americanos le cobran regalías a Inglaterra por la penicilina que descubrieron ellos. Pues dijeron, mijo, tú nomás descubriste esto, no sabías cómo producirla en grande. Y yo lo hice y lo patenté, entonces me pagas. Ya se acabó la patente, afortunadamente, ¿no? Entonces, ese tipo de nuevos desarrollos, todavía quedan algunos que salen en un hospital, pero cada vez son menos. Por ejemplo, los antibióticos, después de eso, hubo una búsqueda en el sentido de que si el suelo no era tan, decimos que es sucio, pero no es tan sucio. En el suelo, en la tierra, se generan o se cultivan muy pocos microbios. A pesar de que echamos todo el drenaje y la orina y los desechos, la tierra no es tan mala como parece, porque allí hay elementos que destruyen a las bacterias. Entonces se dijo, bueno, si en la tierra están los elementos que producen algunos efectos antibacterianos, vamos a buscarlos en todo el mundo. Entonces, por ejemplo, el cloranfenicol vino de Venezuela, la eritromicina de Filipinas, la vancomicina de Indonesia, la kanamicina de Japón, las cefalosporinas de Italia. Entonces, algunos dicen que si uno tuviera suerte, a lo mejor en el patio de la casa está el antibiótico para curar un cáncer. No está tan fácil, pero bueno. Pero para descubrir el cloranfenicol hubo que buscar 100,000 muestras de tierra de todo el mundo. ¿Quién lo puede hacer?
una transnacional. Una universidad no lo hace. Puede dar tierra de México, pero no de todo el mundo, para poder descubrir, porque en cada lugar, como que la naturaleza dotó a ciertos lugares de algunos antibióticos, y hay que encontrarlos. Y eso se encuentra buscando, y esa búsqueda cuesta mucho dinero y mucho tiempo. La labor del Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales. En 1939 fue inaugurado el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales. Su primer director fue Eliseo Ramírez, quien falleció unos meses después, siendo su sucesor Manuel Martínez Báez, a quien correspondió impulsar y lograr el desarrollo del instituto. Allí se realizaron los trabajos sobre micología de Antonio González Ochoa, muchos de ellos clásicos, los de Luis Mazzotti sobre el mintos, incluidos los realizados sobre la oncocercosis, los de Gerardo Varela, Alberto P. León y José Sosaya sobre tifo y otros problemas bacterianos, los de Luis Vargas sobre vectores, los de Miguel Bustamante sobre epidemiología y los de Martínez Báez sobre patología. Por ese tiempo inició labores el Laboratorio de Microbiología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, en el cual desarrolló una gran actividad Adolfo Pérez Mirabete, destacando entre sus trabajos los referentes a las shigelas, productoras de síndromes disentéricos. La fiebre reumática. A mediados de la década de 1950, Ignacio Chávez preconizaba que la fiebre reumática era una enfermedad erradicable. Comparando la incidencia de la enfermedad hace medio siglo y ahora, se puede decir que las campañas realizadas han sido exitosas. Las infecciones pediátricas y la infectología en el Hospital Infantil de México. Al inicio de las actividades del Hospital Infantil, Federico Gómez asignó a Fernando López Clares la responsabilidad de la atención de pacientes contagiosos y la sala para tuberculosos a Rigoberto Aguilar Pico. Cumate contribuyó a los estudios inmunoquímicos de la endamoeba histolítica. Entre 1970 y 1980, Jesús Cumate, Olarte y Leoncio Filoy lograron aislar y tipificar con precisión sus grupos fágicos, plasmidios y las características genéticas de la cepa productora de la epidemia de 1972. Entonces, los padecimientos infecciosos eran los que predominaban. Bajo la conducción de Benavides, se obtuvo una eficiencia nunca antes vista en el manejo de los niños hospitalizados. En la última década han aparecido vacunas muy interesantes, como es la vacuna de rotavirus contra enfermedades diarreicas, que se ha documentado que no solamente previene enfermedades diarreicas por rotavirus, sino que tiene un efecto colateral e incide sobre la morbilidad y mortalidad por diarreas en general. Están las vacunas contra enfermedades respiratorias, como es Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, vacunas conjugadas, vacunas nuevas, eficaces. Y está la vacuna hepatitis B, que previene cáncer hepático, y la vacuna contra el virus del papiloma, que es la vacuna contra HPV. Así es que el reto ahorita es muy enfocado a problemas prevenidos por vacunación. Sin embargo, las infecciones hospitalarias siguen siendo muy importantes, tanto en adultos como en niños, y el infectólogo pediatra tiene que tener esa preparación de epidemiología hospitalaria, conocimiento amplio de microbiología, y obviamente tener un contexto de lo que está pasando en el entorno social, porque nosotros como pediatras y como infectólogos pediátricas velamos por la salud de los niños, no solamente en hospitales, sino que en todo el país. Las nuevas epidemias, la poliomielitis. La poliomielitis existía previamente en México. Hay descripciones de casos y su manejo desde finales del siglo XIX. Pero solo se integró el cuadro clínico con las lesiones de la médula y su origen viral a principios de los 40. En 1950 sobrevino la epidemia, que alcanzó su clímax al año siguiente, para decrecer poco a poco a partir de 1952. Aparecieron formas severas, muriendo muchos niños por asfixia al paralizarse los músculos respiratorios. Alfonso Toén Zamudio desarrolló en el Hospital Infantil un excelente servicio de rehabilitación, al tiempo en que se abría otro en el ABC. No tardaron tampoco en llevarse a la práctica intervenciones quirúrgicas para corregir las secuelas. Albert Sabin, apoyado en México por Manuel Ramos Álvarez, desarrolló, impulsó y logró la producción de la vacuna antipoliomielítica que lleva su nombre,
y ha permitido el control y la erradicación de la enfermedad. El último caso reportado de poliomielitis por virus salvaje en México lo fue en 1990 en Jalisco. Carlos Canseco contribuyó grandemente a este logro. La infectología en el Instituto Nacional de la Nutrición. Desde 1947 estaba instalado un laboratorio de microbiología que atendía a las necesidades de los pacientes. Para 1949 se impartió el primer curso consignado de microbiología para laboratoristas y químicos bacteriólogos. A finales de los 50, José Ruilova actúa como jefe del servicio, con Ricardo Mancera Macier a cargo del laboratorio. Destacan sus artículos de evaluación de los tratamientos de la amibiasis, los esquemas terapéuticos para las infecciones de las vías urinarias y la resistencia del estafilococo a los antibióticos. A partir de julio de 1978, se hace cargo de la jefatura Guillermo Ruiz Palacios, ya formado específicamente como infectólogo. Ruiz Palacios detectó la eliminación de anticuerpos al factor de colonización 1 de la Escherichia coli por leche materna y anticuerpos antipolio tipo 1 también en la leche materna. El grupo se caracteriza por aunar la investigación microbiológica de laboratorio con la clínica. Durante todos estos años se han formado más de 150 especialistas y maestros y doctores en ciencias médicas relacionados con enfermedades infecciosas y microbiología. Este programa, su característica es un abordaje integral en donde no es exclusivamente clínico, o sea, sí está orientado hacia la atención de los pacientes con enfermedades infecciosas, pero sobre bases científicas. Y los especialistas, los residentes y los estudiantes de maestría y doctorado en el primer año tienen que llevar a cabo un entrenamiento puramente clínico, apoyados con el laboratorio. El departamento tiene varias unidades, es un departamento muy grande de más de 120 personas. Tenemos en el departamento integrados el laboratorio de microbiología clínica, un laboratorio especializado en tuberculosis, un laboratorio de biología molecular, uno de virología molecular, otro de virología clínica, otro de bacteriología intestinal y un laboratorio complementario de investigación. Y recientemente una nueva unidad de inmunología e infección. La Unidad de Investigación Clínica en Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del IMSS. En el Hospital de la Raza, en 1967, se inició la preparación de especialistas. Mendoza logró desarrollar técnicas de mielocultivo. Se deben a él investigaciones sobre la infección por pseudomonas en pacientes con quemaduras extensas, cuya preservación de infecciones representa una mayor posibilidad de supervivencia. En el Centro Médico Nacional, hoy siglo XXI, Gonzalo Gutiérrez Trujillo hizo grandes contribuciones en el estudio clínico y del laboratorio de las virosis. La mayor sobrevida de pacientes con tratamientos como para el cáncer, por ejemplo, ¿no? Los pacientes que hemos inmunocomprometidos, ha generado una infectología un poco diferente a la que vimos en aquella época, pero que sigue muy vigente, que son la aparición de las cepas hospitalarias resistentes a múltiples antibióticos y que están presentes en todas las comunidades hospitalarias del mundo y afectan a los, en este caso, hospital de niños también, pero a los adultos también, en cuanto a que es un huésped o un individuo deprimido en sus defensas por causa o de la enfermedad o del tratamiento que dan para la enfermedad, y entonces es susceptible a microbios que normalmente no afectarían al ser humano, pero que sí afectan a este tipo de organismos debilitados, y con la desventaja de que en el medio hospitalario se han combinado estas bacterias o microorganismos para ir acumulando resistencias a los antibióticos, que ahora pues, hay bacterias resistentes a todo.
Las resistencias microbianas, infecciones hospitalarias. Las resistencias bacterianas ante los antibióticos no tardaron en hacerse presentes. Los gérmenes que habían tenido contacto con los antibióticos comenzaban a ser resistentes y a causar enfermedades graves e intratables con estos nuevos medicamentos. En 2011, nos enfrentamos con cepas resistentes a los más modernos antibióticos y a sus combinaciones más sofisticadas. Y las infecciones de hospital por estafilococos y los gérmenes gram negativos siguen siendo una pesadilla menos frecuente, pero existen aún. El DIF. Desde sus inicios, se constituyó en el DIF un servicio de diagnóstico microbiológico. Alejandro Cravioto desarrolló allí en 1982 protocolos de investigación sobre factores de colonización de la E. coli y sobre el comportamiento inmunológico de otros enteropatógenos. Ernesto Calderón Jaimes y el grupo que inició en la UAM hicieron estudios importantes sobre las infecciones de transmisión sexual. La resistencia a los antibióticos ha sido una preocupación central en estos grupos. Nuevas amenazas. El VIH-Sida. En 1983 se diagnosticaron los primeros 17 casos de SIDA en el país. Ante el aumento exponencial del número de casos, se creó en 1986 el Comité de Prevención contra el SIDA. En 1988, el comité se transformó en Consejo Nacional de Prevención y Control del SIDA. Para el año 2000, se había logrado reducir a la mitad el número de casos de niños afectados sin útero y atender al 80% de las personas afectadas. La epidemia iba decreciendo y el número de nuevos casos se había estabilizado. Infección viral y cáncer. El ejemplo del papiloma. Importantes hallazgos de investigadores del CINVESTAB señalaron el papel del virus del papiloma humano en la génesis del cáncer cervicouterino y cambiaron radicalmente el control de estas neoplasias. Para el año 2000, el cáncer cervicouterino estaba perfectamente clasificado como enfermedad de transmisión sexual. Y ahora muchas de las mujeres en riesgo han sido o están siendo vacunadas contra el virus del papiloma humano. Influenza y virosis. La presencia en México de la pandemia de influenza producida por el virus H1N1 en 2009 tuvo consecuencias significativas. La eficacia de los virólogos mexicanos al identificar el mapa genómico viral y de la cooperación internacional para el desarrollo y la producción de una vacuna contra esa cepa del virus demostraron que actualmente se puede luchar mejor contra las epidemias. Los esquemas de vacunación y los esfuerzos hechos para llevarlos a la práctica. México ha sido uno de los países donde la vacunación rindió frutos tempranamente. Desde sus tiempos de trabajo clínico y de laboratorio, Jesús Cumate ha insistido en esto. Como secretario de Salud, impulsó los días nacionales de vacunación, estableció la obligatoriedad de las cartillas de vacunación y aumentó el número de vacunas ofrecidas de manera gratuita a la población. El Programa Nacional de Salud de 2007-2012 incluye las vacunas contra poliomielitis, difteria, tosferina, tétanos, hepatitis B, infecciones invasivas por Haemophilus influenza, meningitis tuberculosa, sarampión, rubiola, paperas, neumococo e influenza estacional. El 95% de los niños nacidos en 2005 fueron vacunados. Futuro de la infectología en México. El panorama ha cambiado en México, ofreciendo una situación más prometedora que la que había 50 años atrás. Pero aún las enfermedades infecciosas continúan siendo un flagelo que amenaza a muchos mexicanos y que continúa cobrando numerosas víctimas. En tanto que con el incremento de la expectativa de vida, las enfermedades crónicas y degenerativas marcan un nuevo perfil epidemiológico.